Muy bien, en este día, viernes 10 de septiembre de 2021, estamos ya con nuestro podcast constituyente, con nuestra constituyente Marcela Cubillo, nuestro constitucionalista Germán Concha, para analizar una semana de aquellas. Realmente fue una semana muy intensa, llena de temas. Pensábamos que lo de Rojas Vade iba a ser lo único, y resulta que el día jueves, ayer, nos encontramos con una sesión bochornosa, con gritos, con suspensiones, realmente muy impresionante. Y por eso que queremos partir preguntándole a Marcela Cubillos, que está ahí en el lugar de los hechos. ¿Cómo viviste esta semana y este jueves tan especial, Marcela? Bueno, como tú dices, fue una semana que partió con un montaje, porque al final lo de Rojas va de eso, o sea, una persona que construye un montaje, se disfraza de enfermo de cáncer y tiene durante meses este discurso de víctima para construir su causa política. Y lo terminamos ayer coronando, bueno, lo que ha sido de repente, costaba entender lo que estaba pasando ayer, o sea, si uno quisiera saber lo que es una bolsa de gatos, yo creo que ayer estábamos presenciando algo similar. Nos preguntaban qué estaba pasando y la verdad que costaba entender quiénes eran los que estaban peleando con quiénes, por qué estaban peleando, pero yo creo que la esencia de lo de ayer son dos cosas. Por una parte, la discusión por los 2/3, que efectivamente, aunque la Constitución sea muy clara en decir que los reglamentos de votación y las normas constitucionales se aprueban por 2/3, hay un sector de la Convención que se resiste a aceptar que son un órgano regulado. O sea, para ellos son un órgano soberano y tienen que darse las reglas que quieran, las competencias que quieran. O sea, la Constitución no les pudo haber ni limitado las competencias, ni tampoco puesto reglas de aprobación de las normas. Y eso es una tensión que obviamente ahora que se están aprobando los reglamentos se aflora con más fuerza. Y lo otro que vimos ayer, creo yo, es que nosotros somos minoría en la centroderecha. La hegemonía la tiene la izquierda, en sus distintas facetas, la izquierda, porque la exconcertación es aún más minoría que nosotros. Entonces a uno le llama mucho la atención que ellos teniendo la hegemonía, nosotros sin tener ninguna posición relevante en votos, o sea, no tenemos votos para, cuando nos acusan de obstruccionista, a mí me da como risa si no tenemos votos ni para obstruir en realidad. Entonces ellos tienen la hegemonía y no son capaces de darle conducción a este proceso. Primero, porque estos escándalos como los que vimos de Rojas Vade van aflorando de distintas maneras, ¿no es cierto? Y lo otro es porque no tienen conducción. Ayer vimos una mesa completamente debilitada, yo creo que ha tenido una conducción errática desde el primer momento, una mesa que pelea con la prensa, una mesa que no quiere transparencia porque cada vez que se sabe algo que ocurre en la convención, salen con estas cosas que la convención se defiende. Si la mejor forma de defender no es que los escándalos no se sepan o que nosotros no critiquemos los escándalos, es que no haya escándalo. Y eso sigue ocurriendo. Con liderazgos muy cuestionados. Ayer lo que pasa en el fondo es que representantes de los pueblos originarios, a gritos, contra la mesa, le imputan que le están en el fondo exigiendo respetar los 2/3 y están pasando por arriba de sus derechos, etcétera, y se ven obligados a suspender la sesión. Entonces, al final hay una conducción con bastante arrogancia, sin respaldo, porque al final, ¿dónde está el respaldo hoy día de la mesa? Y lo otro que uno ve, que lo hemos analizado otras veces, que hay un choque muy grande, creo yo, entre Lista del Pueblo, Partido Comunista, más en contra, por así decirlo, de lo que representa el Frente Amplio y el Partido Socialista, que en ellos uno sí cree que quieren de verdad avanzar y rápido en sacar un texto constitucional, el que ellos quieren y el que a ellos les gusta porque tienen los votos para escribirlo. Pero por otro lado, hay una posición bastante más insurreccional, por así decirlo, dentro de la Convención, que quieren disputar los 2/3, que eso no les importa que llegue a la Suprema, quieren llenarlo de plebiscitos vinculantes porque no les importa que eso entrampe el proceso. Germán Concha, ¿cómo lo viste tú esta semana? O sea, un poco lo que dice Marcela es como la culminación de este intento reiterado de la mayoría de la Convención por desconocer las normas de la Constitución. Hoy día viene un artículo en el Mercurio en que Lucía Santa Cruz recuerda la frase que se le atribuye a Luis XIV del Estado soy yo, digamos. Aquí hay como una idea del soberano soy yo. El soberano soy yo, el soberano no es la nación, no es el pueblo, no son los que votaron por él, no, es la Convención. Y ni siquiera es la Convención en su conjunto, es la mayoría de la Convención. Y por lo tanto, si a la mayoría de la Convención se le ocurre algo, eso no solo es una decisión que debe ser respetada en cuanto a decisión, sino que además es lo correcto, moralmente, en términos de conocimiento, y por lo tanto quien lo desafía no es alguien que legítimamente tiene una opinión distinta, es alguien que está haciendo algo o malo
o tan gravemente erróneo que es mejor que ni siquiera lo diga. Que es un poco la actitud que tú ves en el relacionamiento con la prensa, en el relacionamiento con la minoría. Es volver a la lógica absolutista, totalitaria, dale el calificativo que quieras, puede servir cualquiera de los dos. Creo que en realidad el absolutismo era menos fuerte que esto, porque tenía menos herramientas a su disposición, tenía menos tecnología, podía controlar menos. Pero aquí hay una idea de yo no admito críticas porque no solo tengo más votos, sino que por tener más votos tengo la razón siempre necesariamente y soy bueno siempre necesariamente. Marcela, hubo ayer, tú hablabas en un minuto de estos distintos grupos de izquierda, cuando en un momento uno vio que pedían la renuncia de la mesa de Elisa Loncón y Jaime Baza, desde estos grupos, como bien dices tú, que parecían estar el Partido Comunista con pueblos originarios, con Lista del Pueblo. Ese parece ser un grupo como de una izquierda insurreccional, como ustedes lo denominan. Y luego está esta otra izquierda que parece ser una izquierda más orgánica. Hay un intento como de mini golpe de Estado, entre comillas, golpe a la mesa para tratar de desbancar. ¿A tú crees que eso va a seguir el rumbo o no? Se le apagó el micrófono, parece. Yo creo que aquí hay es consecuencia también de lo que ha ocurrido desde el inicio de esta sobredimensión de los representantes de los pueblos originarios al interior de la convención. Y creo que ahí ha sido muy responsable también la izquierda de que ya no solo les bastó que llegaran con escaños reservados, sino que actúan adentro con completos privilegios. Entonces, lo que se está viendo es una presidenta que la ponen porque se definió por ellos que tenía que haber una representante de los pueblos originarios en esa mesa, y así han ido definiendo todo, ¿no es cierto? Tienen derecho asegurado a las distintas comisiones, etcétera. O sea, tienen una sobrerepresentación permanente adentro de la convención. Y no hay unidad demasiado entre ellas, lo mismo. Yo creo que aquí lo principal es que Loncón se queda sin apoyo, porque si ella llega por el apoyo de los pueblos originarios y son ellos los que le insultan a grito en el fondo, tiene un problema. Baza tiene por lo menos el colectivo, como se llaman ahora en la convención, del Frente Amplio y el Partido Socialista, que me imagino lo seguirá apoyando, pero creo que aquí los dos han tenido una conducción bastante equivocada. O sea, Elisa Loncón, con esto de que ella, la prensa poco menos no se puede meter, avalada por Baza cuando le dice que la prensa, cuando hace una conferencia de prensa, no es un diálogo bilateral. Tenemos a Baza que ahora, respecto de Rojas Vade, dice que hay que dejar actuar las instituciones y respetar el derecho, cuando no le ha importado respetar el derecho cuando la convención se excede en sus atribuciones, o no le importó tampoco cuando salió a enfrentarse a Carabineros para exigir la liberación completa, o cuando ha definido que la convención es un poder del Estado cuando no lo es. Entonces han sido erráticos, y yo ahí siento que es una mesa que está bastante cuestionada hoy día. Y a mi juicio, lo que urge es un reglamento, porque también ellos conducen sin tener atribuciones. Entonces se cometen demasiadas arbitrariedades. O sea, ayer yo, por ejemplo, pedí que para los debates de los reglamentos, que es esencial, y en eso coincidí con Hugo Gutiérrez, no tuviéramos este tope de tiempo de 2 horas de debate por cada reglamento, que si había más convencionales que quisieran hablar, lo pudieran hacer. O sea, si uno no habla ahí adentro en la convención, ¿dónde habla? Inmediatamente él sale que no, que estas son las reglas. Entonces dirigen con bastante autoritarismo, creo yo, este sistema. Volvamos, Germán. Quiero pedirte ayuda en esto, en tratar de aclarar un poco el tema de Rojas Vade, Rodrigo Rojas Vade, o Pelao Vade, como se le conoce, porque esto parte, esta crisis que estamos viendo esta semana, efectivamente parte el fin de semana con la propia confesión de Rojas Vade, de decir, mire, yo no tenía cáncer, y efectivamente él había construido electoralmente su figura, él llega a ser electo, llega a ser vicepresidente de la mesa, basado en una biografía falsa, ¿no? Que era el tema del cáncer. Y entonces se abre una investigación judicial a través del Ministerio Público, se dice que por perjurio, y luego está el tema de que él no podría renunciar, su cargo no podría ser reemplazado. La verdad es que sigue habiendo muchas dudas respecto de eso en lo judicial, por así decirlo, y también en cuanto a lo reglamentario de la convención. ¿Tú puedes explicarnos un poco estos dos ámbitos, el ámbito judicial y el ámbito político? A ver, yo creo que hay que distinguir porque las responsabilidades son distintas y por lo tanto uno mira planos distintos. La primera y más genérica es lo que
ampliamente y no de manera técnica uno llama una cierta responsabilidad política, que se traduce en cuál es la opinión que tiene la ciudadanía, el cuerpo electoral, las personas que votan, etcétera, respecto de lo que ha hecho o ha dejado de hacer alguien que se somete a la elección popular. Y esa cómo se cobra o cómo se hace efectiva habitualmente, por hablar en términos simples, en la siguiente elección. Porque en la siguiente elección tú emites una opinión del comportamiento de aquel por quien votaste antes, respaldándolo o quitándole tu apoyo. Ese es un plano. Después tienes el plano jurídico estrictamente, cuando tú respondes a partir del ordenamiento en distintos niveles. Puedes responder de manera civil, se dice, cuando tú tienes que devolver fondos, porque los adquiriste indebidamente, etcétera, o puedes responder de manera penal, que es el caso, lo más típico, la gente lo asocia a la cárcel, no es la única sanción, pero es la sanción penal. Ahora, en este caso en particular, yo entiendo que la Fiscalía está investigando el perjurio o el eventual perjurio a partir de la declaración de intereses, porque el señor Rojas Vada en la declaración de intereses habría dicho, yo no la he leído, pero lo que dicen que dice es que habría declarado entre sus pasivos unas ciertas deudas provenientes de un tratamiento de cáncer, y lo habría declarado bajo juramento. Ahora, al declarar que en realidad eso no es cierto, lo que está reconociendo es perjurio, es decir, que declaraste bajo juramento a sabiendas a lo que es falso. Eso es jurar en falso, por decirlo en términos simples, y eso está castigado. Ahora, también podría, y ahí se lo oí a alguien, pero no recuerdo exactamente en este momento a quién, pero también se podría hacer otra investigación, que yo entiendo que en algunos momentos se hicieron, no sé si especies de colectas privadas o algunas actividades algunas actividades para reunir fondos para este señor, en la lógica de que lo que se estaba haciendo era financiando un tratamiento médico de una cierta enfermedad, etc. Si todo eso fue un montaje, si todo eso no era cierto, y por lo tanto esos fondos iban para otra cosa, y se hizo a sabienda, ahí podría haber otra figura delictual que es distinta, que se llama estafa, o algún tipo de engaño fraudulento, para que los penalistas no me reten que me estoy yendo a una sola, sino que en términos gruesos la idea de una defraudación, es decir, yo engaño a alguien y a raíz de ese engaño le genero un perjuicio patrimonial, porque esa persona me entrega una cantidad de dinero que si hubiera sabido la verdad no me la habría entregado. Esa es como la idea gruesa. Oye, ahora, tú una preguntas, cosa... Ah, perdón, ¿sí? dale. No, dale tú. Dale. Ya, lo otro es que tú preguntas por el tema de la renuncia. Eso es una cosa distinta. Ahí pasas a otra figura. El sistema institucional entiende que los parlamentarios tienen todos y cada uno, porque esto, yo ya he dicho varias veces que no me gusta hablar de colectivo, yo hablo de personas. Los individuos tienen, que forman el Parlamento, tienen cada uno una responsabilidad, no solo con los que lo eligieron, sino que con el país en su conjunto, con la institucionalidad y con el país en su conjunto. Por lo tanto, hay algunos ordenamientos institucionales que no admiten que el parlamentario renuncie, porque fue electo por el soberano directamente. No es el soberano, aunque los miembros de la convención se lo crean, no es el soberano, pero fue electo directamente por el soberano para desempeñar ese cargo. Por lo tanto, en teoría, como en derecho se dice que las cosas se deshacen igual como se hacen, habría que renunciarle al soberano. Pero ¿cómo le renuncias al soberano si el soberano ya te eligió? Y entonces tendrías un problema porque tú asumiste una responsabilidad, el encargo institucional más fuerte, esos son los poderes más altos del Estado, digamos. Entonces, ¿cómo renuncias? Entonces, durante algún tiempo Chile tuvo institucionalidad que no admitía la renuncia, el caso de la Constitución del 25, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacía un parlamentario que quería renunciar? Por ejemplo, salía del país por más del tiempo que está autorizado sin pedir permiso de la Cámara. Y al hacerlo caía en causal de cesación en el cargo. Que era como hacer que te echen, por decirlo así, sin hacer algo indebido, o sea, estás haciendo algo indebido, pero por decirlo de alguna manera no es gravemente indebido. No cometiste delito, no hiciste nada tan terrible, podría decir uno, aunque faltaste a tu deber, para que se operara la renuncia. ¿Qué hizo la Constitución vigente? La Constitución vigente admite una renuncia, pero la renuncia tiene que estar fundada en motivos que tienen que ver fundamentalmente con salud y tiene que ser aprobada. No es simplemente que tú digas, ya, yo me voy porque me quiero ir. Lo que genera un problema en términos de cómo se hace operar la renuncia. ¿Por qué genera un problema? Porque la mayoría de los convencionales no se ha querido sujetar, y es lo que decía Marcela recién, a las normas institucionales, y por lo tanto no se ha querido sujetar a las reglas del Congreso, que son las reglas que la Constitución dice que se le aplican a los convencionales. Por lo tanto, si se le aplican, habría que hacer todo este pareo con las normas del Congreso. Habría que decir, quiere renunciar, tiene que invocar una causal, tiene que ser aprobada, tiene que ser revisada, etc.
Y el problema adicional es que en nuestro sistema electoral los cargos de parlamentarios independientes no se reemplazan. Por lo tanto, si cierro el argumento, como no hay otra norma de qué se hace en caso de renuncia, el señor Rojas Vade tendría que renunciar conforme a las normas que usan los parlamentarios, y de renunciar y ser aceptada su renuncia, no sería reemplazado, por lo tanto la convención perdería un miembro. Oye, pero una cosa corta ahí, porque en el fondo sí puede hoy día renunciar, porque los parlamentarios en el fondo pueden renunciar por enfermedad, ¿no es cierto?, grave, es la causal que le pone la Constitución, y él está diciendo que no tiene cáncer, pero que tiene otra enfermedad muy grave. ¿Ah? Entonces, creo que la declaración de ayer, que es evidente que su intención no es renunciar, ¿no es cierto?, la declaración de ayer, porque lo lógico hubiera tomado la palabra para decir que se iba de la convención por el montaje que había hecho. De hecho, tiró licencia médica por 15 días. Obvio, él tiene toda la libertad entonces para, cumpliendo el proceso que se aplica a los parlamentarios, renunciar porque califica como enfermedad según él mismo en su segunda versión. Claro. Entonces, lo que pasa es que no lo pueden reemplazar. Y el reglamento nuestro, en la propuesta de reglamento hay una norma de reemplazo, pero no corresponde, porque esas normas de reemplazo la tiene que poner el Congreso. Tú no puedes por reglamento suplir un vacío de la Constitución en esta materia. Además que no es vacío, ojo, no es que, claro, en rigor, no es que la Constitución no se haya puesto en el caso. Se puso en el caso la ley y dijo, no puedo reemplazar, porque en un independiente, ¿cómo lo reemplazo? Exacto. ¿De dónde saco el reemplazo? No, y además que este sistema de pactos de independientes se usó para esto nomás, pues entonces era... Exactamente. Y porque además hay un problema técnico. La única posibilidad teórica de reemplazar un independiente sería hacer una elección complementaria, que es lo que se hacía antes, hacer una elección solo para ese cargo. Pero si haces eso, cambias el sistema electoral, porque la elección complementaria es por definición un solo cargo, por lo tanto sería mayoritaria, y la elección con la que se eligió a los convencionales es proporcional. Entonces tendrías una persona, una en 155, elegida de una manera distinta a como elegiste a las demás, lo que no se puede admitir. Por lo tanto, estás en un punto muerto, no tienes cómo reemplazar. Ahora, un comentario que creo que lo del señor Rojas Vade plantea, yo creo que plantea una pregunta más grave para el sistema chileno, más allá de lo que pasó, de si hay fraude, si hay delitos, si no hay delitos, si se puede reemplazar. Yo creo que hay un tema que es más complejo. Y es que Chile llegó a elegir personas para redactar la Constitución, o un borrador de Constitución diciendo las cosas como son, basado fundamentalmente en que esas personas habían cometido actos de violencia porque hacían gala en la campaña de ser miembros de la primera línea. O sea, lo que legalmente consiste en cometer actos violentos que destruyen propiedad o agreden a personas y agreden a la fuerza pública, se convirtió en una garantía para ser electo, para redactar el borrador de Constitución. Y la gente votó por esas personas. Entonces, yo creo que más allá de cualquier otra cosa, y por cierto uno no puede calificar el voto, cada uno vota como quiere, pero yo creo que psicológica y sociológicamente está reflejando algo respecto de lo que el país llegó a pensar. Si tu cartel de campaña es decir, yo estaba en la primera línea, aquí están las fotos de lo que yo hice, y por lo tanto tú haces no solo una defensa de la violencia, sino que si yo lo hice y la gente te respalda por eso, tienes un problema institucional en cómo se mira la institucionalidad desde el votante. ¿Tú crees, Marcela Cubillos, que después de esta semana que hemos vivido, de lo que ha pasado con Rojas Vade, se pueda empezar a producir un cambio a propósito de lo que dice Germán? Ok, un sector del país eligió a personas como Rojas Vade, que una cosa es el cáncer efectivamente, pero es muy buen punto el que hace, pero otra cosa es que él era símbolo de la Plaza Italia, digamos, del enfrentamiento con carabineros, de la primera línea. ¿Tú crees que esto que está quedando expuesto produce primero dentro de la convención, en los otros constituyentes o en la opinión pública, puede empezar a generar un giro o tú crees que no, esto no hace nada, no hace mella? A ver, hay dos cosas ahí, porque ya hicieron el daño, porque la integración de la convención ya quedó definida, ¿no es cierto?, el 16 de mayo. Por lo tanto, todos ellos ya salieron elegidos y de alguna manera ya definieron cómo están las fuerzas políticas al interior de la convención. Por lo tanto, hicieron un daño en términos de redacción y de aprobación de la propuesta que ahí salga. Y hacia afuera, por supuesto que hay un daño, creo yo, muy fuerte a la convención, independiente de las declaraciones que quieran hacer. Yo creo que aquí se partió con un mesianismo que se estrelló con la realidad. Entonces cuando dicen acá no somos dioses, bueno, pero han actuado como dioses desde que asumieron,
O cuando dicen nosotros no hacemos juicios morales, decían ayer, bueno, a nosotros nos han aplicado desde el día 1 montones de juicios morales, como que nuestras ideas no calificaran ni siquiera para ser discutidas y las quieren poner por escrito en un reglamento de ética para silenciarnos. Entonces, aquí este mesianismo se estrelló. ¿Y cómo se sale de esto? Creo yo, bueno, aquí para hacer una buena pega en la convención tiene que haber un debate serio, racional, de sentido común, que obviamente siempre se ve muy difícil, y segundo, que la gente confíe en la convención, y para que la gente confíe en la convención no es que la prensa esté lejos, no es que tengamos un discurso y una verdad oficial transmitida dentro de la convención, no es que nosotros nos quieran transformar como en cómplices pasivos de los escándalos que ahí ocurran, sino de que no sigan ocurriendo hechos como estos. Germán Concha, Marcela Cubillo, muy entretenido, de verdad, lo he pasado muy bien analizando a fondo esta semana, porque fue una semana realmente muy intensa. El próximo martes, tú nos contabas al principio fuera de cámara que se vota en general el reglamento, ¿no? Y por lo tanto, para la próxima semana, este programa lo vamos a emitir el día miércoles. Va a estar fresquito, recién ocurrido, no lo hecho, así es que mucha suerte para ti en lo que va a ocurrir y también para Germán. Oye, una aclaración corta. Sí. Para que la gente entienda, el próximo martes se votan los reglamentos, porque aquí hay un reglamento general que es el de la tramitación de las normas constitucionales, una propuesta de reglamento de ética, una propuesta de participación y consulta indígena y una propuesta de participación popular. Lo que se ha definido, y esa es parte de la polémica de ayer, es que como la Constitución habla de que los reglamentos de votación se aprueban por 2/3, todas aquellas normas de votación estén en el reglamento que estén, deben votarse por 2/3. Importante, muy buena aclaración. Los reglamentos, bien. Bueno, Germán, Marcela, que tengan estupendo fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Chao. Que estén muy bien, muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.